la inmensidad de las Américas, Norte, Centro, Sudamérica, las islas del Caribe, en Europa, en Asia, en África, en Australia, en cualquier lugar donde se encuentren. Bienvenidos en el nombre del Señor. Esto es Mañana de Oración, que se transmite de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, aquí en los estudios de Encuentro Radio en la ciudad de New York. Este es su hermano y su servidor Erwin Cañizares, les saluda en esta mañana. En un momentito, así en cuestiones de segundos, vamos a estar entonces allá con nuestro pastor. Buenos días, pastor, adelante, buen día. Buen día, hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, un gusto para nosotros acá del otro lado, viajando rápidamente. Estamos acá en el sur, en Latinoamérica, acá abajo. Bueno, acá estamos en la República Oriental del Uruguay, en la ciudad de La Paz. Ciudad de La Paz, acá no sé cómo estará por ahí, me imagino que más caluroso que acá, supongo. Y bueno, acá bueno, no, hoy no hace tanto frío, está nublado el día, está nublado, pero no hace mucho frío, estamos todavía obviamente en invierno por estos lados. Y bueno, sufriendo el invierno, aquellos que no nos gusta el invierno. Pero acá estamos, gracias a Dios, compartiendo junto con ustedes, como decía el pastor, reflexionando de la palabra. Y bueno, no hay cosa más linda que leer la palabra, compartir la palabra, leer, meditar en las cosas que Dios nos ha dejado para nuestro beneficio. No hay cosa que beneficie más tu vida que la palabra de Dios, la palabra de Dios. Así que tenés que afirmar tu vida en la Biblia que está acá. La palabra de Dios es lo que te va a transformar la mente, te va a transformar el corazón. Cuando estamos abiertos a la palabra, el Espíritu Santo va a orar en tu interior, va a orar en tu vida, sanando, liberando, limpiando. Dice que la palabra de Dios es una fuente donde podemos ir a ella y Él nos lava. La palabra de Dios es una espada que penetra a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra vida, nos hace ver lo que está mal, nos hace conocer a Dios, nos beneficia en muchísimas formas, maneras. Dice que la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra, nos reprende, nos exhorta, nos enseña. Así que todo cristiano, toda mujer cristiana, todo hombre cristiano que ha entregado su vida a Cristo es fundamental todos los días que vos medites, leas, estudies la palabra de Dios. Amén. Bueno, mira, vamos a compartir justamente la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, en un versículo que tal vez muchos ya han escuchado, muchos ya han leído, esta historia de la parábola del hijo pródigo. Y bueno, vamos a leer algunos versículos, no vamos a leer todo, bueno, pero obviamente se trata de este joven. Dice que había un padre que tenía 2 hijos y el menor de ellos, no quiso más nada con el padre, estaba aburrido, estaba cansado de que el padre lo aconsejara, él vivía como limitado, él en su propia corazón quería irse de la casa del padre porque él tenía sus propios planes, sus propios proyectos, él quería vivir la vida de otra manera. Él, seguramente veía a otros hijos cómo eran libres, entre comillas, y experimentaban las cosas del mundo, ¿no? Lo atractivo del mundo. Y él, teniendo la oportunidad de que su papá, bien económicamente, él podía tener el sueño de irse al mundo, de escapar de los brazos del padre para disfrutar, entre comillas, eso que el mundo nos ofrece, ¿no, verdad? Eso que esas luces, esa vida rápida que el mundo ofrece y que obviamente en la casa del padre no lo podía él disfrutar entre comillas, ¿no? Entonces dice la palabra, no muchos días después, versículo 13 de Lucas 15, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Y yo meditaba hoy en esta mañana, hace un rato estaba leyendo esto, cuántos hijos de Dios, personas que estaban en Cristo, personas que estaban en la casa del Padre, que estaban en una iglesia, que estaban siendo pastoreados, que tenían en la casa del Padre, un lugar, una familia, y hoy se fueron lejos, no están, se fueron lejos, y dice la palabra que se fueron a una provincia apartada, o sea que irse lejos
de la casa del Padre es apartarse de la casa del Padre, y como consecuencia, dice este versículo 13, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Y sabés lo que pasa? Nosotros lejos de Dios vivimos perdidamente. Tu vida fue diseñada para vivirla para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, cuando el Hijo se aparta, dice que desperdició. Bueno, de la misma manera, las personas apartadas de Dios, lejos de Dios, lo único que hacemos, lo único que logramos es desperdiciar nuestra vida, desperdiciamos nuestra vida. Todo ese valor que tenía esa vida, todos los dones que Dios nos dio, todas las oportunidades que Dios nos dio, todas las bendiciones que Dios nos da, cuando nos alejamos de Dios, cuando vivimos una vida apartada de Dios, desperdiciamos esa vida abundante que Dios nos dio. De alguna manera malgastamos los bienes que Dios nos dio. Bueno, la persona que ha conocido a Dios, pero ha decidido seguir su propio camino y volverle la espalda a Dios, es como este hijo menor, es como este hijo que se cansó de esa vida religiosa, entre comillas, porque eso es lo que el enemigo pone en la mente de muchos jóvenes, en la mente de muchas personas. Les hace creer que la vida cristiana es aburrida, que la vida cristiana es una vida religiosa, monótona, que ellos tienen que experimentar la vida porque se les va la vida y hay cosas que los compañeros de trabajo viven, hay cosas que en el trabajo las mujeres, las amigas cuentan sus experiencias, y uno ahí yendo a la iglesia todos los domingos, cantando las mismas alabanzas, escuchando los mismos, viendo al pastor, el mismo pastor. Entonces el enemigo empieza a poner pensamientos, no, yo tengo que disfrutar esta vida, yo tengo que salir de acá, yo tengo que más tarde voy a ver qué hago, más tarde capaz que regreso, pero se me está yendo la vida. Y algunos se van, a vivir perdidamente, porque lejos del Padre, lo único que el resultado final es vivir perdidamente. El mundo atrapa a los cristianos, el mundo atrapa con luces de colores, con entretenimientos, con cosas que parecen ser lindas, parecen atractivas, pero el fin es camino de muerte. Entonces, acá lo que le pasó al hijo pródigo fue eso. Él estaba cansado, él quería algo nuevo, él quería disfrutar, entre comillas, lo que el mundo ofrecía, y bueno, se fue, y el resultado fue que hubo malgastado todo lo que tenía. Él quería estar libre de la voluntad del Padre, libre de la autoridad del Padre y del control de su Padre. Y así es el hombre lejos de Dios. El pecado nos hace tener una visión lamentablemente errada, y nosotros queremos vivir la vida a nuestra manera, queremos ser los dueños de nuestros propios planes, de nuestros propios propósitos, y queremos vivir lejos de Dios. No queremos que nadie tome control de nuestra vida, y queremos vivir independientemente de Dios. Bueno, como consecuencia, la consecuencia de todo esto no es solo vivir perdidamente, malgastar, sino que las consecuencias también es la tristeza. La consecuencia es, después de las luces de colores, después del atractivo, viene la consecuencia, y la consecuencia es pérdida, es malgastar el tiempo, malgastar nuestra vida, y la consecuencia también es tristeza. El saber que todo aquello por lo cual yo quería obtener, realmente no, el final es una vida triste, vacía. ¿Qué fue lo que le pasó al hijo pródigo? Porque dice que cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, versículo 15 del capítulo 15 de Lucas, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Mírenlo, lo peor que le podía ocurrir a un judío es ir a cuidar cerdo. Y dice que, van un declive. Este muchacho va en una consecuencia negativa tras otra. Primero se va, se aparta, desperdicia los bienes, malgastó todo, apareció un hambre en aquel lugar. Él tiene, por la necesidad del hambre que tiene, él va a pedir trabajo,
teniendo en la casa del Padre absolutamente todo, no le faltaba nada, ahora se encuentra desprovisto de todo. Ese amparo, esa cobertura, esa protección que tenía, desapareció de su vida por causa de sus malas decisiones. Entonces, dice que él tenía tanta hambre, tanta necesidad, que fue y se arrimó a uno de esos ciudadanos, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos, o sea, le diera de comer, cuidara los chanchos, cuidara los cerdos. Bueno, y deseaba, dice la palabra, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Las algarrobas no están aptas para el consumo humano. O sea, él tenía tanta hambre, tanta necesidad, que quería comer lo que los cerdos le estaban comiendo, pero nadie le daba, dice. Entonces, ahí está en un pozo más profundo todavía. Y así es nuestra vida sin Dios. Cuando nosotros queremos vivir a nuestra manera, con las luces de este mundo, apartarnos del Padre, lo único que logramos es, con el tiempo, ir a un declive, ir a un pozo. Así que yo me encantaría, o me gustaría, o no sé cómo llamar, que tal vez ahí está escuchando un hijo de Dios, una hija de Dios, que está apartado del Señor. No importa por qué motivo, seguramente fueron luces de colores que te atrajeron, mejor dicho, te atrajeron, no, te apartaron de la casa del Padre. Antes vos eras un ministro de Dios, antes vos cantabas en la alabanza de la iglesia, antes vos tenías la oportunidad de estar cerca de tus pastores, tenías la oportunidad de servir a Cristo, capaz que y hoy estás fría, hoy estás apartado del Señor. Y no solo eso, sino que tu vida ya no tiene el sentido que tenía antes. Tu vida ya ahora no tiene esa alegría, ese motivo, ese propósito. Porque vivir para Dios es vivir con propósito. Vivir alejados de Dios, lejos de Dios, es vivir sin propósito. Y ahí uno se encuentra luchando por lograr cosas que en realidad no te van a llenar, no te van a... como te llena el Espíritu Santo, como te llena la vida cristiana, como te llena el tener personalmente a Jesucristo en tu vida, en tu corazón. Bueno, entonces acá vemos que el hijo pródigo está en una situación complicada y de alguna manera todos los que están separados de Dios pierden el verdadero sentido a la vida. ¿Por qué? Porque fuimos creados para tener comunión con Dios. Vos no fuiste creada para andar en pecado, vos no fuiste creada para andar lejos de los brazos del Padre, vos no fuiste creada para andar con cualquier otro espíritu que no sea el Espíritu Santo. El propósito de Dios es que vos te conviertas a Cristo, le entregues tu vida a Cristo y puedas ser llena de Dios, puedas caminar en los propósitos de Dios. Entonces todos los que están apartados de Dios o separados de Dios pierden el verdadero sentido a la vida y que solo se puede hallar este sentido con una correcta relación con Dios. Bueno, en este desastre que se encuentra en este momento el hijo pródigo, en esta desastre por sus propias decisiones. Mire, yo le voy a decir algo. Dios te ama, Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros tomamos la decisión si seguimos a Cristo o nos apartamos del Señor. Y lamentablemente creo que alguno me está escuchando que está apartado en este momento del Señor. Bueno, hoy es tiempo de regresar. Hoy es tiempo de hacer las paces con Dios. Dios quiere que vos vuelvas a su casa. Dios quiere que vos vuelvas a congregarte. Dios quiere que vos vuelvas a servir. Dios quiere vestirte con ropas nuevas. Bueno, acá en el versículo 17 dice la palabra, en esta parábola, el versículo 17 dice que este hijo pródigo volvió en sí. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ojalá me esté escuchando alguno que esté ahí después de esta palabra, vuelva en sí. Si este muchacho volvió en sí es porque estaba fuera de sí. El engaño del mundo, el engaño del pecado, el engaño de apartarse del Padre, lo dejó fuera de sí, no estaba razonando bien. Si este muchacho hubiese sabido las consecuencias,
no hubiese salido fuera de sí, no hubiese razonado de esta manera. Es que el pecado nos lleva al engaño, las tentaciones nos llevan al engaño. Lo que el mundo ofrece nos quiere apartar del Padre, y bueno, y nos aparta de un buen razonamiento, nos deja con el pensamiento confuso, y bueno, dice que volviendo en sí. Si este hombre volvió en sí es porque estaba fuera de sí. Y él piensa, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Ojalá que por medio de esta palabra vos hoy, o mejor dicho, el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que convence, ojalá te haga recordar cuando vos estabas en los caminos de Dios. Ojalá el Espíritu Santo te haga recordar y reflexionar esa vida que tenías cuando estabas en Cristo, cuando estabas consagrada al Señor, cuando estabas consagrado al Señor. Y mirá qué lindo dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi Padre. Eso es lo que vos tenés que hacer. Levantarte en este día, levantarte en tu fe, levantarte en tu interior, levantarte de esa condición paupérrima, esa condición desastrosa, esa condición, porque aparentemente vos podés estar bien, pero en tu interior, todo hijo de Dios, hija de Dios que se aparta no está bien, no está bien. Entonces vos tenés que levantarte hoy, a pesar de lo que has hecho, de lo que hayas vivido, a pesar de tus errores, a pesar de, como decimos por acá, metidas de pata, porque todos metemos la pata. Todos de alguna manera tenemos nuestros propios errores, nuestra propia condición que resulta en cuando decidimos mal, decidimos cosas que no están bien, apartarnos de Dios, tiene sus consecuencias. Todos, vos y yo, hemos y seguramente seguiremos cometiendo errores. El tema es que te levantes. El tema es que vayas a los brazos de papá. El tema es que corras a los brazos del Padre en la condición que estés. Me iré, dice el hijo pródigo, Lucas 15, 18, me levantaré. Y yo te digo hoy en el nombre del Señor Jesucristo, tenés que levantarte, tenés que levantarte. El Espíritu Santo te va a dar fuerzas en esta hora para que vos te levantes, para que vos te reconcilies. Si tenés que ir a pedirle perdón a alguien, andá, como hizo este muchacho, como vamos a ver ahora. Si tenés que restaurar alguna relación, restaurala, que el orgullo no te gane. Este muchacho acá en esta condición desastrosa que estaba, él tenía dos oportunidades. O seguía viviendo como vivía, a un camino de muerte, a un camino porque como estaba, obviamente las cosas iban a seguir mal. O la otra opción que tuvo y la que él se agarró fue, me levantaré e iré a mi Padre. Y esa es la opción que vos tenés que tomar. Esa es la decisión correcta en esta mañana. No me interesa dónde estés escuchando, esa es la decisión correcta. No importa cuántos kilómetros estemos de lejos, de qué país sos, no interesa. Lo que interesa es la palabra. Y la palabra hoy, el consejo es que te levantes y vayas de nuevo a restaurar esa relación. Primero con tu Padre Celestial. Primero con Él. Bueno, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué palabras maravillosas. Qué palabras esas son palabras bendecidas. Cuando vos decís, he pecado, los cielos se te abren. Cuando vos reconoces tu pecado, no el pecado del otro, no el pecado del hermano, de la hermana, de fulano, de sultano. No, porque a mí, cuando entramos a hermano querido, cuando entramos, amigo, amiga que me está escuchando, cuando vos empezás a razonar tu pecado, cuando vos empezás a justificar tu pecado, estás tan lejos como cualquiera, como este hijo pródigo. Vos no tenés que justificar nada. Vos lo que tenés que hacer es arrepentirte. Yo lo que tengo que hacer para que Dios me perdone es arrepentirme de corazón, es pedirle a Dios, Señor, dame un arrepentimiento genuino. Dame, Señor amado, eso que necesito para cambiar realmente esta vida alejada de vos, Señor. Entonces, dice, me levantaré y dice acá, me levantaré y le diré, Padre, he pecado. Qué lindas palabras, he pecado. Yo creo que lo que Dios quiere escuchar en esta mañana, tal vez de muchos, de algunos que estén escuchando,
es tus sinceras palabras, no delante de la gente, porque no importa lo que podemos expresar delante de la gente si no es de corazón. Lo que sí puedes hacer en el correr de este día o ahora mismo, yo no sé cuándo, si vos sentís que estás alejada del Padre, que estás lejos del Padre, que Dios te está llamando a que vuelvas a su casa, lo mejor que vos podés hacer, o sea, toda restauración comienza con esto, diciendo con tus propias palabras, he pecado. Reconocer tu propio pecado, reconocer que tal vez estás atravesando momentos difíciles no por culpas de otros, sino por tus propias decisiones de alejarte de Dios. Esa es la llave, ahí comienza tu restauración, ahí comienza tu sanidad, ahí comienza la bendición para tu vida, para volver con otra perspectiva a los brazos del Señor. Bueno, continuamos acá, sí, ya vamos terminando. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Qué hermosas palabras, hermano. Qué lindo, qué palabras de esperanza, qué palabras de ánimo. Mire, usted puede estar lejos en sus... Mire, nosotros podemos caer tan lejos. Después yo creo algo acá y reflexiono en esta hora. Me vienen a mí estos pensamientos. Cómo después de haber disfrutado tanto, de conocer la palabra, conocer el Evangelio, conocer lo que Cristo ha hecho por mí, conocer el sacrificio, cuánto valor tuvo el que Cristo haya dejado su gloria para venir a morir por mis pecados, por tus pecados, en una cruz, sufrir el castigo, porque la paga de nuestros pecados fue sobre él. Él murió sin, él no tenía que haber muerto, él lo hizo por amor a vos y por amor a mí, para que fuésemos perdonados, para que fuésemos librados de una condenación eterna. Después de conocer, después de estar en la casa sirviendo, después de predicar el Evangelio, después de cantar, después de tener un ministerio, ¿cómo puede ser que nos apartemos? Yo le pido a Dios con sinceridad, que Dios nos libre, que Dios nos libre de esto, que Dios nos libre de esto. Pero aún así, si alguien está escuchando y le sucedió eso, y esa es la condición que hoy vos tenés, después de haber disfrutado y conocido, y Dios te haya revelado tantas cosas por medio de su palabra, y hoy te encontrás lejos, apartado, aún así, Dios tiene misericordia, y Dios quiere que te levantes, Dios quiere que regreses. Versículo 20, levantándose vino a su padre. ¿A dónde tenés que ir? Al Señor tenés que ir. Qué lindo esto, bueno, vino a su padre. Qué bueno, a pesar de su mal olor, a pesar de su traición, de su... dice que vivió perdidamente. Dice que gastó sus bienes, porque después dice abajo, el hijo, porque después, bueno, continúa la historia, pero no la vamos a compartir ahora, que dice que cuando él viene, dice el hijo mayor, dice, malgastó su vida viviendo con... A ver, pará, aguantame un segundo. Versículo 30, pero cuando vino tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras, o sea, vivió en pecados sexuales, teniendo todo, cayó a lo más, ahí al pozo. Mire, yo no sé, capaz que es fuerte lo que voy a decir. Capaz que está escuchando a alguien que servía en la alabanza, que servía a Dios, que tenía una vida de santidad y se ha apartado de Dios y ha caído en pecados, aún pecados fuertes como pecados sexuales. Aún para vos, es esta palabra, porque Dios quiere que vos regreses a los brazos del Padre. Dios quiere que vos regreses. Vos te tenés que levantar. Vos tenés que entender que la palabra esta es para que vos te reconcilies, que Dios te está esperando. No le creas a esos pensamientos que dicen, yo ya no tengo oportunidad, yo ya perdí lo que Dios me dio. No perdiste nada. Si hay arrepentimiento en tu corazón, Dios puede restaurar, Dios puede sanar. Como lo hizo, ¿para qué te pensás que está esta historia acá? Para que entendamos que esto nos puede suceder y entendamos que siempre hay oportunidad. Mientras vos respires, hay oportunidad de restauración para tu vida. Bueno, vamos a ir rápidamente acá terminando. Bueno, volviendo en sí, antes de poder acercarse a Dios,
la persona perdida debe reconocer su pecado y volverse a Dios. Bueno, la pregunta es, en esta mañana, para ir concluyendo, la pregunta es, para ir concluyendo acá, es, ¿vos querés realmente admitir volverte a Dios hoy? Vos tenés que tomar una decisión, ¿no? Hoy, no mañana. Vos reconocés que necesitas de Cristo, vos reconocés que necesitas un cambio. Bueno, hoy es el día. Hoy es el día. Vení a Cristo por la fe, volvé a los brazos del Padre. Yo no te conozco, no sé quién pueda estar escuchando, pero Dios te conoce y Dios sabe quién está escuchando. Volvé hoy, levantate y volvé a la casa del Padre. Bueno, y como fin acá, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ojalá hoy vos provoques que el Padre corra hacia vos. ¿Cómo lo haces? Bueno, admitiendo tu pecado, reconociendo que necesitas del Señor, ¿Y qué hizo el Padre? Lo rechazó, le dijo, no quiero saber nada contigo. No, dice que el Padre sacó el mejor vestido y le vistió, y puso un anillo nuevo y un calzado, lo restauró la condición de hijo. Hermano, capaz que está escuchando a alguien que está lejos de Dios y precisa restauración. Vos seguís siendo un hijo de Dios y una hija de Dios. Hoy tenés que venir al Señor y Él te va a restaurar, Él te va a cambiar ese vestido sucio que tenemos muchas veces por el pecado, ese ropaje de yo qué sé, de que tenés que cambiar ese vestido, tenés que vestirte de nuevo, tenés que ponerte ese anillo, tenés que calzarte con los zapatitos que Dios tiene para vos, con la ropa nueva que tenés para vos. Mire, dice la palabra en 1 Juan que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuál sea la maldad, dice de toda maldad. Capaz que vos estás escuchando acá y decís, no, pero vos no sabés lo que yo hice. Lo mío es tan fuerte, yo he caído tan mal que no creo que Dios me perdone. Mirá, Dios te quiere perdonar y Dios puede perdonarte siempre que haya arrepentimiento y confesión de pecado. Dice que si confesamos nuestros pecados, mi pecado, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. No solo Dios te perdona, sino que te limpia, como el hijo pródigo. Él fue restaurado, fue limpiado y volvió a ser aquello por el cual Dios quería que él fuera. Los propósitos y los planes de Dios son los mismos. El punto es que vos tenés que ser el mismo ahora de nuevo, ser el mismo de que cuando antes te habías ido. Vos tenés que volver a los brazos del Padre. Vamos a orar en esta mañana. Y bueno, ojalá que haya bendecido la palabra para alguien, ojalá que si alguien ha escuchado y bueno, y vos tenés ganas de volver a la iglesia, tenés ganas de llamar a tu pastor, no sé, de ver a los cristianos, de ver a tu familia en la fe, y te faltaba algún tipo de impulso, bueno, ojalá que hoy, por medio de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, bueno, puedas tener ese impulso que necesitas para volver a los brazos de papá. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque en Cristo, Señor, tenemos oportunidad de restauración, tenemos oportunidad de vestir ropas nuevas, Señor, no las ropas de pecado, no las ropas, Señor, que teníamos antes, sino las ropas nuevas que tú tienes, Señor, para aquellos que Señor, se arrepienten del pecado y vienen a ti. Señor, yo te ruego en esta mañana que tú bendigas a aquel que haya escuchado esta palabra, que haya percibido que tú le estés hablando de alguna manera. Señor, queremos bendecir a aquellos que están apartados, que están lejos, que están fríos. Señor, y que la unción de tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo, tu amor, tu gracia, tu misericordia, les alcance, les abrace, les rodee y podamos, Señor, tener fuerzas para retomar ese propósito que tú tienes con esas personas, Señor, que tal vez hoy están lejos. Y aquellos que están en la iglesia, Señor,
pero están lejos también, porque no se necesita apartarse, a veces estamos apartados dentro de la iglesia. También podamos, Señor, ser restaurados, sanados, limpiados por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Un abrazo grande acá desde Uruguay. Y bueno, y seguimos compartiendo la programación. Dios les bendiga. El servicio, la razón, sembrando fe, cosechando amor en cada